De la entrevista de Hechos AM vamos a hablar con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Rogelio Canales, el licenciado Rogelio Canales, y ya está con nosotros aquí en el estudio, pero para que usted tenga una idea de los temas de los que vamos a tratar con él, le presentamos el siguiente panorama. El Centro Nacional de Registros presentó recientemente su informe de rendición de cuentas a los usuarios de la zona paracentral del país. Los datos que expusieron corresponden a los últimos 4 años de gestión que, de acuerdo a las autoridades, se han centrado en combatir la corrupción, además de atender los llamados de austeridad con la reducción en la contratación de personal. La semana pasada, el CNR inauguró la oficina departamental de Cabañas ubicada en el municipio de Sensuntepeque. Con esta sede se complementan 14 oficinas departamentales. Esta oficina departamental beneficiará a los habitantes del departamento de Cabañas, descentralizándose la demanda que ha tenido el departamento de Cuscatlán en un aproximado del 40%. Según las autoridades, en esta oficina se atenderán los servicios para el registro de la propiedad raíz e hipotecas y del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional. En otro tema, es importante mencionar que los titulares del Centro Nacional de Registros y del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo presentaron ante la Fiscalía un aviso sobre supuestos sellos y documentos falsos que fueron incautados en allanamientos realizados el pasado 31 de agosto contra personas dedicadas a la creación de empresas ficticias. Sostiene que de no investigarse, pondría en tela de juicio las instituciones encargadas de realizar registros de empresas, pues la población podría pensar que existe un involucramiento para admisión de estas empresas. Encontraron unos sellos que no sabemos si son de la institución o son de los registradores, las personas que se encargan de hacer la función registral. En ambos casos nosotros nos sentimos agraviados con esa situación porque el prestigio de nuestra institución, el prestigio de la situación de las personas que estamos involucradas en cada una de las instituciones puede estar en entredicho. Las autoridades aseguran que en consecuencia cualquier documento, cualquier actividad que se ha realizado con los documentos falsos no tiene ningún valor a criterio de la ley y de las autoridades que investigan. En otro tema controversial, a finales de agosto, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el dominio, posesión y uso de las islas Perico y Periquito acordó solicitarle documentación sobre ese territorio al Centro Nacional de Registros, al Ministerio de la Defensa Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores y 3 alcaldías de esa zona. A lo que Rogelio Canales, director del CNR, informó que no hay registros que las islas Perico y Periquito en el departamento de la Unión hayan sido vendidas a extranjeros. Canales Chávez compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la tenencia y posesión de ambas islas tras conocerse públicamente que parte de ese territorio estaba en venta por una empresa de bienes raíces por $2 millones. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le damos los buenos días al licenciado Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. Señor Canales, bienvenido, un gusto que nos acompañe aquí en este espacio de Canal 12. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias al Canal 12 por invitarnos a estar presente ahora frente a las cámaras y frente al pueblo salvadoreño. Un gusto estar acá. Licenciado Canales, antes de entrar de lleno a algunos de estos temas que habíamos planteado, me gustaría que me diera su opinión usted sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Usted, bueno, era uno de los aspirantes a una de las magistraturas. ¿Cómo ve esta situación y en el que Arena, por ejemplo, el partido Arena dice que usted está entre las personas que fueron vetadas para ellos en estas aspiraciones de convertirse en magistrados? Bueno, quizás una precisión, Manuel, no es que era. Es todavía. Soy un candidato a ocupar una de las posiciones en la Corte Suprema de Justicia. Yo entiendo de que dentro de la Asamblea Legislativa, en función de lo que vivimos en el país, hay una pluralidad de posiciones
partidarias, políticas, con enfoques diferentes sobre el país. Y según entiendo, a la fecha, de acuerdo a lo que expresaron algunos diputados del Partido Arena, yo no he sido vetado, sino que no he salido en la lista propiamente tal. Yo sí escuché a uno de los diputados del Partido Arena que dijo de que yo no pasaba. Esa fue la frase que utilizó. Concretamente lo dijo el señor presidente de la Honorable Asamblea, el doctor Norman Quijano, en uno de los programas de televisión. Dijo de que el partido FMLN se empeñaba en presentar mi candidatura y que yo no pasaba. No sé cuál es la razón, porque no solo era el partido FMLN, sino que uno o dos partidos más hacían la propuesta de mi candidatura. Yo no he sido propuesto por un partido político, porque entiendo de que aquí no es una propuesta de partidos políticos. Claro. Es una propuesta de abogados y abogadas que reúnen ciertas características, ciertas cualidades, y que son propuestos unos por el Consejo Nacional de la Judicatura y otra por la Asociación de Abogados de El Salvador, la Federación, la FEDAES. Sí, la FEDAES, exacto. Y yo fui producto de elección por parte de la comunidad jurídica. Siento de que hubo un ensayo democrático bastante notable, porque se convocó el 10 de marzo a toda la comunidad jurídica, abogados autorizados, para que llegaran a votar. Y votaron y eligieron a 15 personas, entre las cuales pues me honraron el hecho de estar incluido. Eso significa de que la democracia optó por mi candidatura. Ahora, yo pienso de que no podría en forma antojadiza un grupo de personas decir a este lo vetamos, porque fue producto de un ensayo democrático después de varios filtros. La Constitución establece de que en la Corte Suprema de Justicia deben de estar representada la diversidad del pensamiento jurídico y político, y que entendemos que cada persona tiene una visión del mundo. Usted tiene la suya, yo tengo la mía, quizás coincidentes, quizás divergentes, pero eso es la democracia. La democracia implica diversidad y hay veces existe unidad dentro de la diversidad y esa unidad es la que yo pregono. Es decir, en el país ha habido tanta divergencia que no nos hace avanzar en el desarrollo del país en todo sentido, fundamentalmente en el desarrollo humano. La justicia se debe de aplicar para todos, es decir, una justicia igualitaria, equitativa, en igualdad de condiciones para todo el mundo. Y por supuesto que los magistrados hacen un gran esfuerzo, los jueces, cualquiera que sean, por abstraerse de personalismos, de cosas que les puedan hacer generar sesgo en sus resoluciones y tratar de ser lo más objetivo posibles al caso en análisis y apegados a la Constitución y a la ley para emitir sus fallos. De manera de que si no se permitiera la diversidad del pensamiento político en el seno de la Corte Suprema de Justicia, se estaría violentando una de las disposiciones tan importantes que se establece la diversidad del pensamiento de las corrientes jurídicas y políticas. Ahora bien, usted dijo en algún momento de que nunca había militado en un partido político. Estamos claros en eso.
pero ¿no considera usted que el conflicto vendría, digamos, tal vez por el cargo que usted ostenta actualmente y a la vez, bueno, buscar entrar a un órgano como la Corte Suprema de Justicia, donde estaría, digamos, la situación que genera tal vez las dudas, los obstáculos en la decisión que pueda tomar la Asamblea Legislativa? Fíjese, Manuel, de que efectivamente yo jamás he militado en ningún partido político. Nunca me ha gustado. Que me perdonen los partidos políticos, cualquiera que sea. He tenido invitaciones para formar parte de los partidos políticos en antaño y en los tiempos recientes, próximos pasados. Que me incorporara a los partidos políticos, pero yo pienso, con el respeto digo del caso, de que el ciudadano que se incorpora a un partido político normalmente pierde su libertad crítica, porque debemos de tener capacidad de criticar a todos los partidos políticos y al gobierno mismo, a la Corte Suprema, a la Asamblea Legislativa. Debemos de tener esa capacidad. Yo he sido un crítico de diferentes instancias. Fui un crítico de la anterior Asamblea, la sala de lo constitucional. Fui crítico de su resolución, no de las personas que están allí o estaban, porque tenía dos amigos muy cercanos. Pero he sido crítico de sus resoluciones y tengo el derecho a tener disidencia, ¿verdad?, de lo que se puede emitir, bien por el presidente de la República, bien por el señor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, o de la Corte Suprema de Justicia. Yo soy un profesional académico que tengo ya 40 años de estar autorizado para desarrollar mis gestiones profesionales. Soy politólogo, estoy vinculado a organizaciones sociales, a organizaciones cívicas. He estado trabajando en el sistema de las Naciones Unidas por varios años y eso me da, he ejercido la docencia, me da las características como para poder optar. Creo tener los méritos. Me parece de que vincularme al gobierno ha sido como una definición y decisión del presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, que tuvo a bien ponerme en ese cargo bajo responsabilidad por mi capacidad técnica, por mi historial profesional, por estar vinculado a diversidad de organizaciones que han hecho crítica, que han hecho propuesta, que han hecho país, que han hecho una cantidad de acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de este país. ¿Siente usted que hay en algún momento violación de derechos de los aspirantes por la situación que se maneja o cómo se maneja el listado de nombres? Porque de pronto es el listado que envía la Federación de Asociaciones de Abogados y está el que envía el Consejo Nacional de la Judicatura, pero de pronto en la Asamblea ya no se pasa de un proceso de selección que se hace en estas dos entidades a un proceso político de elección de magistrados. Y ahí en determinado momento pues se utilizan los nombres, se mencionan los nombres y tal vez por qué razón en determinado momento esas personas no son elegibles desde el punto de vista de algunos de los partidos. Si tú sé que en algún momento se violan los derechos de los candidatos a aspirantes en el momento, digamos, por el manejo que se hace a nivel de partidos. Yo creo que todos los candidatos que han sido propuestos reúnen sus cualidades, ¿verdad? Tienen sus méritos. Algunos errores tendrán, pues porque somos seres humanos todos, pero me parece que todos son personajes que tienen características muy importantes. Lo que ocurre también es que hay grupos dentro y fuera de la Asamblea Legislativa que cuestionan a ciertas personas y hay grupos de interés en el país que quieren a toda costa que ciertas personas que tienen una garantía a ellos de que se puede realizar acciones con ellos cuando ya estén dentro de la Corte Suprema,
está empujando, descalificando a muchos y dándoles el reconocimiento a los 4 o 5 personas que ellos proponen. Bueno, hace 2 días hubo hasta mantas colocadas en diferentes puntos de la capital, y entonces eso sabemos que procede de este tipo de grupos, de agrupamientos que quieren a toda costa que esos candidatos sean los que vayan. Bueno, es que eso implica que hay un interés desmesurado y hay vinculación con un pensamiento político claramente conservador que quiere de que sean sus representantes como garantía que estén dentro de la Corte Suprema, garantía a sus intereses y no necesariamente a la colectividad. Hay un artículo de la Constitución que establece que no debe de haber discriminación, que todos debemos de actuar en un plano de igualdad. 2 disposiciones de la Constitución que podrían estarse violentando si se hace estigmatizaciones contra ciertas personas, particularmente en el caso mío, que dijeran, mire, este señor está vinculado porque está con el gobierno. Yo no dejaría de sentirme un poco mal porque realmente yo soy una persona no comprometida con una posición política partidaria específica. A mí me parece que lo que debe de imperar en el país es la justicia social, es el respeto a los derechos humanos, es la constitucionalidad, es rescatar la institucionalidad en el país. ¿Qué piensa usted cuando se dice hay un reparto de cuotas o se está intentando hacer un reparto de cuotas en la elección de magistrados? Fíjese de que mucha gente dice eso y a mí me parece de que es impropio. Y le voy a decir por qué. En todos los países del mundo hay propuestas para optar a cargos en la magistratura y normalmente el Parlamento, la Asamblea, el Congreso es el que elige. Y normalmente allí los partidos políticos hacen sus negociaciones y vetan a algunos y vetan a otros y al final se ponen de acuerdo y eligen a algo. Verbigracia lo que ocurre en los Estados Unidos. El señor presidente hace su propuesta, cualquiera que sea, ¿verdad? Yo viví el caso del presidente Obama que hizo la propuesta de una mujer de color de Puerto Rico, que fue propuesta y costó bastante de que la eligieran. Hubo discusiones y discusiones y al final la eligieron. Bueno, eso pasa en todas partes del mundo. Yo no me extraño mucho. Lo que me extraño es que ha habido bastante tardanza, ¿verdad? No se ponen de acuerdo porque quieren hacer prevalecer a estos candidatos cuando el mundo y el país lo que demanda es concertación, es unidad de criterios dentro de los factores comunes más que con las divergencias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de esta conversación que sostenemos esta mañana con el licenciado Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el licenciado Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. Hablemos un poco del trabajo de la institución. Sabemos que han estado en un proceso de expansión. La semana pasada abrían unas nuevas oficinas. Cuéntenos cuál es, digamos, la situación actual del Centro Nacional de Registros y cuáles son esas proyecciones que tienen ustedes a futuro. Efectivamente, Manuel, cuando yo tomé posesión de mi cargo, me hice rodear de un equipo técnico, profesional, de directores y de gerentes muy capaces, personas brillantes, personas entregadas a su trabajo, muy inteligentes y ambiciosas. Y entonces nos planteamos un plan quinquenal que nosotros le llamamos el Plan Estratégico Institucional, el PEI. Resulta de que allí nos planteamos una serie de cosas, cumpliendo con algunos principios y algunos mandatos.
se dijo hay que acercar el servicio a la gente. Nosotros nos encontramos, cuando llegamos, con un registro de comercio centralizado. Es decir, toda la gente del país tenía que venir al registro de comercio para hacer sus trámites. Lo primero que hicimos fue regionalizar el servicio y llevarlo a Santa Ana y a San Miguel para que allá en las zonas respectivas se resolviera todo el problema registral de comercio en esas zonas. Eso quiere decir sociedades mercantiles, matrículas de comercio y balances, allá se inscriben, allá se tramitan. Con eso nosotros permitimos de que la gente ahorrara una cantidad de cosas, esfuerzo, tiempo, desgaste en salud, economía, una cantidad de cuestiones y contaminación al medio ambiente, no cargar tanto el tráfico en San Salvador. Sí. Bueno, pero también nos encontramos únicamente con 11 oficinas departamentales en cuanto al registro de raíz e hipoteca y el registro catastral. Y entonces dijimos, no tenían presente Cuscatlán, Morazán y Cabañas. A Cuscatlán le tocaba venir a San Salvador a inscribir y a Cabañas le tocaba ir a San Vicente. Entonces dispusimos crear la oficina de Cuscatlán en Cojutepeque y allí le tocaba ir a Cabañas, ya era mucho más próximo que ir hasta San Vicente. Y Cuscatlán ya no venía a San Salvador, sino que allí resolvía. En San Miguel, Morazán inscribía en San Miguel. Entonces creamos el año pasado, en agosto del año pasado, también la oficina de Morazán en San Francisco Gotera. Y ahora este año, hace 2 días, el 18 de septiembre, tuvimos la oportunidad de inaugurar ya la última oficina para tener presencia en los 14 departamentos, y esto fue en Sensuntepeque, en Cabañas. Estuvimos autoridades locales, autoridades nacionales, al menos 2 representantes de la Asamblea Legislativa, que son diputados de allí del departamento, que estuvieron presentes, y autoridades de tanto civiles como militares. Tenemos entonces que ahora Cabañas puede resolver todos sus problemas registrales desde allí, del departamento y desde Sensuntepeque. Esto se enmarca, como digo, dentro del plan estratégico institucional, pero también nosotros nos hemos enmarcado en desarrollar el trabajo en 3 sistemas diferentes. Uno, que es el sistema de gestión estratégica y de la calidad. El pensamiento estratégico, ¿qué es lo más importante en el país dentro de la demanda del servicio registral? ¿Cómo hacerlo mucho más efectivo, mucho más eficaz, eficiente? Entonces buscamos los diferentes puntos dentro del proceso de modernización institucional en razón de ir hacia la transformación de la institución. Y ahí hemos transformado una cantidad de aspectos infraestructurales, equipamiento, tecnología de punta, pero lo más importante, Manuel, pueblo salvadoreño, hemos modernizado el pensamiento de la gente. El talento humano es lo más importante que tenemos en cualquier institución y en cualquier país. Y nosotros debemos de ir marchando acorde con los signos de los tiempos. La comunidad internacional y el país mismo está demandando actuaciones inmediatas, eficaces, con prontitud, bajo aquella consideración de que el tiempo es oro, el tiempo vale mucho, y entonces en la medida en que usted resuelva sus asuntos en forma rápida, tiene satisfacción. Una cantidad de cosas que hemos hecho, servicios online, ventanillas únicas, digitales, formas de darle trámite rápido a las cosas mediante ventanillas express, mecanismos de mandar la documentación hasta la casa de la gente para que no se traslade a diferentes lugares del CNR, sino que lo hagan en su casa. Tenemos firmado ya
el convenio con el Ministerio de Economía para desarrollar conjuntamente lo de la firma electrónica, que es una cuestión muy importante porque El Salvador era el único país en la región que no tenía su firma electrónica. Ya existe una ley, ya existe un reglamento, existen las normas administrativas, técnicas, y estamos en la construcción de los espacios en la sede central aquí en San Salvador y allá en la sede de Santa Ana, tanto para el Ministerio de Economía como para el CNR, para que pueda funcionar perfectamente la firma electrónica. Como usted ve, hay modernización en cantidades de aspectos que podemos decir a 4 años, el 80% de los objetivos que nos trazamos en el plan estratégico institucional ha sido alcanzado. Creemos que el 20% restante lo alcanzaremos con lo que ha pasado en estos meses y lo que está por pasar en los meses que nos restan para la gestión. El sistema de información geográfico. Estamos en la actualización del catastro nacional en diferentes lugares del país, pero hay dos retos importantísimos que nosotros nos trazamos. Uno es la actualización de la cartografía. Sí. La cartografía con 30 años de atraso, es decir, lo que se refleja en los mapas y en las expresiones cartográficas del territorio nacional es de hace 30 años. Es decir, no existe una información actualizada. Nosotros, después de hacer los análisis respectivos, iniciamos el proceso. Y déjeme decirle que a este momento nosotros ya hemos actualizado la cartografía en un 90%. Nos queda un 10% que creemos lo vamos a terminar para entregarle en la primera quincena del mes de diciembre a El Salvador una cartografía actualizada. Déjenme decirle que el territorio nacional está dividido en 195 cuadrantes en la escala de 1 en 25.000. En cada uno de esos cuadrantes, que tiene un área de 125 kilómetros, 25 kilómetros lado por lado, existen 25 capas de información. En esos cuadrantes usted encuentra todo lo referente a lo que sucede en la naturaleza de ese territorio y lo que sucede antropológicamente, sociológicamente en esos lugares. Centros urbanos, centros rurales, clínicas, hospitales, escuelas, iglesias, cuarteles, policías, calidades de suelo, volcanes, ríos, lagos, carreteras, todo lo que usted tiene de existencia en ese territorio aparece. Ese es un instrumento vitalísimo para hacer planificación en el país. Sin eso, la planificación está en un terreno no firme, sino que es, como dice el refrán, tentando aguado, ¿no? Porque no se tiene la información fidedigna de lo que se tiene en el territorio. Es bueno para la generación de políticas públicas, sí, tanto para el gobierno central como para las municipalidades. Es bueno para los inversionistas que sepan qué se van a encontrar en el territorio, incluso focos delincuenciales, dónde están ubicados, la policía nos dice dónde está. Es decir, una información muy importante, nutrida, que permite hacer planes. Señor Canales, ya que usted habló mencionó una palabra que me parece muy interesante en estos días, inversionistas. Se ha hablado mucho sobre la inversión china en El Salvador a raíz del inicio de las relaciones con China continental. Ustedes en el Centro Nacional de Registro tienen datos de que haya capitales, personas o de algún tipo de sociedad asiática, en este caso de China continental, que esté comprando o haya comprado terreno en Oriente, porque incluso se mencionaba de que había interés por comprar las islas Perico y Periquito. Yo escuchaba sus declaraciones donde usted aclaraba
que esas han sido propiedades que han pasado en una misma familia, se han ido heredando y que no había un registro de que hubieran sido compradas o que estuvieran siendo vendidas. Me gustaría que usted me aclarara ese dato, aprovechando que lo tenemos aquí en este espacio. Yo creo que empresas chinas debe de haber en el país, ¿verdad? Hay restaurantes en donde vamos a comer comida china, hay lugares en donde venden cosas misceláneos de distinto tipo que son chinos antiguamente, y otros que son salvadoreños chinos, ¿va? Porque nacieron aquí, son de origen, sus padres de China. ¿De cuál China? Si es de Taiwán o si es de China continental. Aquí hay chinos históricamente. Esas empresas están registradas, porque son con sus matrículas de comercio funcionando como comercio. Empresas que hayan venido especialmente para la zona del puerto de la Unión y para la zona económica especial, que yo tenga conocimiento, ninguna. Ninguna, porque para eso se necesita un marco legal regulatorio. El gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para las zonas económicas especiales. Le dieron iniciativa todos los partidos políticos y se introdujo el proyecto para que sea discutido, se mandó a la comisión respectiva para que allí lo analicen. ¿Quién va a definir las reglas del juego? La Asamblea Legislativa. Ellos van a decir qué se hace y qué no se puede hacer. Es decir, una ley de la República va a decir quiénes podrían optar. Dos, en esa concepción que se hizo por parte del gobierno, es abierta al mundo. Es que vengan los inversionistas a desarrollar un proyecto en esa zona económica especial, que es una zona tan deprimida en el país. Es la gente que más se va para los Estados Unidos porque no tiene respuesta a sus necesidades. Va a esa zona desde Jiquilisco hasta el puerto de la Unión y cruza hacia el Amatillo. Es una cantidad de personas que de allí sale hacia, en este caso, los Estados Unidos. ¿Por qué no buscarle solución a esas personas? Y que vengan los inversionistas del mundo, no solo de la China, sino de cualquier inversionista. Y yo lo he dicho, si hay factores políticos de por medio, la Europa, cualquiera de los países europeos podría venir a invertir. Sí. Y los Estados Unidos podrían venir a invertir, que inviertan masivamente ellos. ¿Qué requisito se puso en el anteproyecto? Que los desarrolladores inviertan un mínimo de 20 millones de dólares y que los operadores, los inversionistas, inviertan un mínimo de 5 millones de dólares. Es decir, ahí está arreglado, pero la Asamblea puede decir una cosa diferente. Al final se discute el anteproyecto y se llega a un consenso con las fuerzas representadas en la Asamblea, y eso es ley de la República, es el marco regulatorio que determinará que vengan las empresas. En tanto eso no exista, ¿cómo va a venir una empresa si no tiene reglas de juego? Igual ocurre con el puerto de la Unión, una licitación que se hace para que haya concesión y que pueda participar alguien en la administración de ese puerto que, por Dios santo, ya lleva tantos años de estar esa inversión inmovilizada allí y se necesita. Y el país pagando la inversión que se tuvo y además el país necesitando que la economía pueda empujarse. De manera de que efectivamente fuimos citados a la Asamblea Legislativa, ya les habíamos mandado los documentos a los señores diputados, pero ellos querían de que se los ampliáramos verbalmente y que les diéramos las explicaciones del caso, y me hicieron que jurara, ¿verdad? En mi declaración, que bajo juramento iba a declarar. Y yo les dije a los señores diputados, miren, señores diputados, con el respeto del caso, yo no necesito jurar para decir la verdad, porque mi compromiso ha sido siempre con la verdad, solo la verdad, nunca mentir, decir siempre
a todo costo, lo que pueda venir, pero yo siempre digo la verdad. Y entonces les dije, muy bien, hagamos el análisis. Se hizo el análisis, la isla Periquito tiene una extensión X, que antes se decía que era de una caballería, y una caballería son 64 manzanas, pero después la señora propietaria, en los tiempos actuales, hizo una remediación y entonces solo tomó el área útil para incorporarla en su existencia jurídica, y el otro área, que es casi el 45% de la isla, es área de manglares, de inundado, en donde está un área protegida para tantas cosas. El área útil tiene 106 manzanas y es de la familia que ha estado vinculada históricamente. El dato curioso que descubrimos es que allá por el año de 1877, el propietario de esa isla era el señor que hizo la oración a la bandera salvadoreña, David J. Guzmán. Él era el dueño de eso, de la isla. Y entonces eso ha sido transferido de familia, de mano en mano, dentro de la misma familia. Fue impactado por el programa de Finata, usted se acuerda. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces habían 2 o 3 personas que se les apoyó, se les benefició con ese programa de Finata, pero al final salieron vendiendo también la tierra nuevamente a la misma familia. Y sí hay un pequeño grupo de personas habitando en la isla, en una de las puntas, que es una pequeña comunidad de pescadores, gente pobre, artesanales, que viven de la pesca. Esos son los que están ahí, no hay otra gente. Y la isla Periquito, pues son 3 manzanas. Entonces le dicen Periquito porque está junto con la otra isla. Eso es lo existente allí. ¿Qué pueda haber a futuro? Pues no sabemos, ¿verdad? Así como con las otras islas que están en el archipiélago. Incluso se planteó allí lo que pasaba con la isla Conejo. Claro. ¿Verdad? La isla Conejo está dentro del archipiélago que nosotros decimos es propiedad de El Salvador. Históricamente, la isla Conejo es, según documentación, propiedad de El Salvador. Ha habido una acción posesiva por parte del gobierno de Honduras que ha desarrollado ciertas acciones en esa isla y entonces también reclaman la propiedad. Eso se está discutiendo allá en la Corte Internacional, que decidan qué es lo que pasa en base a documentos. Muy bien. Señor Canales, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana. Definitivamente temas muy interesantes a tratar con usted. Le agradecemos que nos haya visitado y le esperamos aquí nuevamente pronto. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo a Canal 12 y a todo el pueblo salvadoreño. Y aquí estamos a su orden cuando usted así lo decida. Muy amable, señor Canales. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que continúen con Canal 12 porque ya regresamos con más de Noticiero Hechos AM.